Bien, ya está grabando. Bueno, ya, ya hemos visto bastantes cosas últimamente. Ya hemos estado viendo un poco lo que es el tema del evangelio, el pecado, la buena noticia. Hemos incluso hasta desglosando un poco el tema del arrepentimiento, de la fe. Ahora nos toca ver algo que es importante igual, ¿no? Y tiene mucho que ver con todos estos cuatro temas que hemos visto, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿no? O con la regeneración. La verdad que este es un tema que podemos hablar hartísimo, pueden surgir muchas preguntas y obviamente, ¿no? A lo largo de que, creo que en la medida en la que nosotros vayamos ya profundizando un poco más en cada uno de estos temas, van a surgir nuevas preguntas y a la vez preguntas que quizás son un poco complicadas de responder. Bueno, pero antes que nada, creo que mi motivación es que podamos nosotros podamos descansar en cada uno de estos temas, ¿no? Y vamos a ver ese tema del nuevo nacimiento. Aquí tengo mi Biblia y Pablo, eh, un minuto, dame ya un lapicero, por favor. dale, dale. Ya, gracias. Y ahora sí, Pablo. Bien, justamente el tema que nos toca ver, como te mencionaba, es el del nuevo nacimiento, ¿no? Y hay un pasaje en la Biblia que es súper, así súper práctico, que está en Juan 3 del 1 al 6. Ya. Es Juan 3 del 1 al 6. Y básicamente, ¿no? Mientras lo buscas, yo quiero ir leyendo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando Nicodemo se encontró a solas con Jesús, nos muestra este pasaje, le dijo que todos estaban impresionados con las señales, con los milagros que él había realizado, le dijo que eso que él había realizado era una evidencia de que él provenía de Dios. Y Jesús le contesta, ¿no? Que lo que realmente era importante no eran las señales, no eran los milagros, no eran estas demostraciones, sino que lo que era importante era el cambio radical en la vida de una persona que solamente se podría describir como un nuevo nacimiento. Entonces aquí prácticamente lo que Jesús les... Para entrar un poco en contexto, eh, Jesús aquí está evangelizando a Nicodemo. O sea, lo está evangelizando y Jesús le está mostrando que lo importante no es lo que externamente se veía, sino que lo realmente importante era un cambio radical que solamente podría describirse en una persona como nacer de nuevo. O sea, entonces esa expresión nacer de nuevo eh, es como que era un poco más importante para las personas que leyeron el Nuevo Testamento por primera vez, ¿no? Para los primeros lectores del Nuevo Testamento, más para ellos que para nosotros, tiene más sentido para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos usaban esta expresión de nacer de nuevo cuando ellos más o menos se referían a los paganos. O sea, cuando los paganos se hacían judíos, cuando aquellos que no eran de parte del pueblo de Dios iban y se hacían judíos, cuando aceptaban el judaísmo, cuando aceptaban la oración, los sacrificios, el bautismo, la circuncisión, cuando,
cuando ese grupo de personas abrazaba el judaísmo, ellos decían, ah, es como un niño recién nacido. Entonces, por eso es de que tenía mucho más sentido esta expresión nacer de nuevo para ellos que para nosotros ahorita. Entonces, la concepción judía del nuevo nacimiento era tan radical en aquellos días incluso que hasta ellos llegaban a creer que todos los pecados que hubieran cometido una persona se le había perdonado, ¿no? Porque ahora era alguien diferente. Y no solamente eso, sino que llegaban al extremo, obviamente no es bíblico, ¿no? Afirmar esto, pero, o sea, llegaban al extremo, digamos, que el hombre nacido de nuevo se podía casar con su madre o su hermana, porque todos los lazos familiares anteriores quedaban anulados al entrar a la nueva vida. Eso es lo que ellos consideraban, ¿no? Los judíos en el primer siglo. Obviamente, probablemente, muchos van a leer estas cosas, muchos van a escuchar esto, y quizás se asusten, ¿no? Al ver la manera extremista en que estas personas concebían el nuevo nacimiento como lo hacían. Sin embargo, esa idea o esa concepción está más cerca de la verdad bíblica de lo que nosotros podemos imaginar. Y es justamente eso lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir desglosando al mismo tiempo que vamos a ir viendo otros versículos para entender de que esta concepción que tenían los judíos tan radical, en realidad tiene un trasfondo bíblico, ¿no? Mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? Veamos como primer punto, ¿sí? Porque el nacer de nuevo, ¿qué es lo que implica? El nacer de nuevo implica de muerte a vida. Implica eso. O sea, implica algo radical y al mismo tiempo algo necesario. O sea que el nuevo nacimiento, según la Biblia, es tan radical como pasar de muerte a vida. Así, el nuevo nacimiento, según la Biblia, ¿no? Es tan radical como pasar de muerte a vida. ¿Y por qué digo según la Biblia? Porque en el libro de Efesios que terminamos de estudiar en la PF, mira lo que dice Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que el nuevo nacimiento, según la Biblia, es tan radical como pasar de muerte a vida. Si respaldamos esto con otro pasaje, Romanos 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, perdón, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Voy a resaltar este versículo. Me encanta porque dice, a fin de. El a fin de, cada vez que vos leas esa palabra a fin de, quiere decir propósito, ¿no? Eso es lo que quiere decir la palabra a fin de. O sea, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea que no hay un punto intermedio acá, no hay variedad de niveles, no hay yo nací más de nuevo que vos, no. Cuando hablamos de la nueva vida, hablamos de la nueva vida que solamente tenemos en Cristo. Y en la Biblia hay evidencia de esta transformación que se nos da por la obra de Cristo a nuestro favor y en nuestro lugar. Es lo que hemos analizado tanto en Efesios. El mismo apóstol Pablo lo dice en Efesios 4, si queréis buscarlo, Efesios 4, versículo 22 y 23. O sea, aquí habla de que la Biblia evidencia la transformación. De que esta transformación es evidente. Mira, Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira el versículo 25, por lo cual,
Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que el nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado, pero un estilo de vida que obedece al Evangelio. O sea, por eso es que veíamos primero el Evangelio, veíamos lo que era el pecado y lo que este Efesios 4 del 22 hasta el 28 nos muestra es de que existe un cambio radical en la vida de una persona una vez que se ha expuesto ante el Evangelio. O sea que el nuevo nacimiento implica novedad de vida. Esa novedad de vida está estandarizada bajo el Evangelio. Entonces, tenemos que vivir como el Evangelio demanda que vivamos. Más o menos lo que nosotros analizábamos en Efesios 4, versículo 1, donde dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y después en el versículo 17 dice, y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que nos dice el Evangelio prácticamente que ahora que tenemos nueva vida, andemos como es digno. O sea, andemos como nos corresponde caminar. Eso es lo que hemos estado analizando a lo largo de todo Efesios. Pueden haber muchos esfuerzos aquí por encontrar un paralelo con la historia, con esta expresión. La realidad es que ningún paralelo, ninguna aplicación le puede hacer justicia a la profundidad y al efecto del nuevo nacimiento según lo vemos en la Biblia. Juan Calvino decía con respecto a este nuevo nacimiento y a lo radical que es, pero Juan Calvino decía que era necesario. O sea, él decía, por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. O sea, completamente. Dice Juan Calvino, de ahí se deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. O sea, de que necesitamos nacer de nuevo, necesariamente, valga la redundancia, porque somos defectuosos completamente. Y solamente el nuevo nacimiento de Cristo es el que nos puede renovar. Me encanta. Y obviamente lo que nosotros vemos en el relato ya de Jesús con Nicodemo, vemos de que Jesús revela varias verdades importantes que son clave. O sea, hay una que yo resalté, que está en Juan 3:3. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera verdad. Ese de cierto te digo, es más o menos una forma en cómo los escritores empleaban para enfatizar algo, ¿no? Ellos no tenían signos de exclamación ni resaltadores, entonces, o ellos no escribían en negrita ni con mayúsculas, ellos repetían palabras. Por eso es que cuando dice de cierto te digo, es como que prestarle importancia a esto, ¿no? Obviamente a todo, pero en especial a esto. Esta es la primera verdad que encontramos acá. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, nuestro estado natural, como resultado de la caída que analizábamos con lo del pecado, tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto súper devastador, súper importante, súper desastroso. Y parte de lo que es ese impacto desastroso ocasionado por la caída de Adán y Eva, lo podemos ver aquí en un versículo, en Romanos 5, versículo 4. Dice, perdón, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en Efesios igual? Efesios 2, versículo 3, nos dice prácticamente que por naturaleza somos hijos de ira,
y estamos apartados de la gloria de Dios. Eso es lo que nos muestra Efesios 2, versículo 3. Mira, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mira, y éramos por naturaleza, increíble, hijos de ira. Éramos por naturaleza. Romanos 3:23, igual es otro de los pasajes muy conocidos, ¿no? Romanos 3:23 nos muestra y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que naturalmente éramos hijos de ira y estábamos apartados de la gloria de Dios. O sea que este estado de separación no solamente nos impide ver el reino de Dios, sino que pone en evidencia nuestra mayor necesidad, ¿no? La necesidad de ¿qué? ¿De qué pensar? O sea que este estado de separación no solamente nos impide ver el reino de Dios, sino que nos pone en evidencia nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es esa mayor necesidad que tenemos? ¿Qué es lo que Jesús le decía a Nicodemo? No recuerdo. Tenés que nacer de nuevo. O sea, la necesidad de nacer de nuevo surge porque el hombre es incapaz de hacerlo por su propia fuerza. No, o sea, el hombre, no importa cuánto yo me esfuerce, yo no puedo nacer de nuevo. No, yo no puedo, en mi estado natural, para ver o para entrar en el reino de Dios, yo no puedo nacer de nuevo, por eso es que lo necesito tanto. Por muy capacitado, por muy moral, por muy intelectual que yo me crea, no importa cuántas maestrías tenga, o cursos, o cuán atlético sea, en nuestra condición natural, estamos totalmente ciegos a la verdad espiritual y no podemos entrar en el reino de Dios. Y no podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, obviamente, esto que te hablo es antes de conocer a Jesús, ¿no? Esto es lo que Jesús le demuestra a Nicodemo prácticamente, y obviamente le muestra a Nicodemo, pero también a nosotros en el día de hoy. También vemos algo increíble dentro de todo este pasaje de Juan 3, del 1 al 6, y es que es algo que viene de arriba, ¿sí? No es algo que viene de nosotros, es algo que viene de arriba, es algo que es divino y es algo que es eterno. Imagínate, si Nicodemo con su conocimiento, con sus dones, con su comprensión, con su posición, con su integridad, él no pudo entrar al reino prometido, o sea, por la posición que él tenía y por sus obras. Imagínate, si él no pudo haber hecho eso, ¿qué esperanza hay para cualquiera que busque salvación en ese sentido? O sea, si él, que se consideraba en un estándar de principal entre los judíos, o sea, imagínate, hermano, para que vos puedas ser un principal entre los judíos, es más o menos como que vos seas parte de la Corte Suprema de Justicia y vos seas el más importante, ¿no? Algo así más o menos. O sea, alguien que quizás era intachable, alguien que quizás comprendía muchas cosas, tenía un conocimiento extenso, alguien que tenía una posición importante, alguien que íntegramente se consideraba 100%. Imagínate, si él no pudo nacer de nuevo por sus propias fuerzas, ¿qué esperanza hay para nosotros? Incluso para un Nicodemo, tiene que haber una transformación radical. La generación de una nueva vida es comparable con el nacimiento físico. ¿Sí? Eso es como lo muestran muchos autores, muchos pastores, muchos teólogos, que, que incluso para Nicodemo este cambio radical de generación a una nueva vida se compara con un nacimiento físico. ¿Por qué?
este cambio tan radical del que veníamos hablando y tan necesario, jamás puede nacer del corazón del hombre. O sea que el hombre por sus propias fuerzas jamás puede hacer esto. Incluso nosotros podemos decir que tanto el nacer de nuevo significa nacer de arriba. ¿Sí? Nacer de nuevo nunca es nacer de adentro, es nacer de arriba. O sea que de arriba y de una forma divina, algo tiene que hacerte nacer. Es por eso que su conversación con Jesús, Nicodemo lo entendió como nacer por segunda vez, ¿no? Es por eso que Nicodemo le dice en el versículo 4 de Juan 3, le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso un hombre por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? No, digamos, evidentemente no se trata de eso. Al mismo tiempo que ocurre esto, Jesús enseña obviamente que este nacimiento no ocurre por un esfuerzo humano, ¿sí? No ocurre por un esfuerzo humano, sino que ocurre más bien por una obra divina. O sea, esto es lo increíble, que si fuera por nosotros, nos morimos. No, si fuera por nosotros, a la vez. Pero es gracias a Jesús que nacemos, gracias a Él. Mira, Juan 1, versículos 12 y 13, dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, aquí está clarísimo de que Jesús le enseña este nacimiento que no ocurre por un esfuerzo humano, sino que ocurre por una obra divina de parte de Dios. Hay otros pasajes de otros autores en la Biblia donde vemos que este nuevo nacimiento es efectuado por Dios en nosotros, pero que es hecho mediante su palabra. O sea que, dejando su palabra de lado, esto quizás no puede ocurrir así, porque tiene que existir ese medio entre Dios y nosotros, que es su palabra. Mira, en Primera de Pedro, estoy buscando, Primera de Pedro, buscalo Primera de Pedro si querés, versículo 1, capítulo 1, versículo 23, Primera de Pedro 1, 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es uno de mis versículos favoritos. Algún día vamos a estudiarlo, este libro, y vas a ver lo increíble, pero nos muestra eso. Dice que más o menos que, puesto que han nacido de nuevo, no han nacido de nuevo por una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, o sea, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero veamos, aquí, ¿lo estás leyendo Primera de Pedro 1:23? ¿Lo tenés ahí abierto? Sí. Ya, te hago una pregunta. Cuando dice aquí, por la palabra de Dios, ¿a qué pensás que se refiere? Por su voluntad, tal vez. No, Por su palabra de Dios. no. Mira el versículo 25. Léelo el versículo 25. Pero, aquí está, ya. ¿Dónde está? ¿Versículo 25? Sí. Mira. ¿En qué página está Ahí Pedro, mismo. Pablo? Ahí mismo. Primera de Pedro 1, versículo 25. A ver.
Está después de Santiago, primera de Pedro. Después de Santiago, no la pillé. Casi al final. Ay, ay, ay. A ver. Mateo, después de Mateo, ¿no? De Lucas. Sí, mucho después. Corintios. Ya pillé ya. Versículo 1. Léelo, del capítulo 1, lee el versículo 23. Ya. Léelo. Ya. Perfecto. Hasta el 21 tengo aquí, Pablo. O 22. El versículo 1. ¿Por qué nunca la profecía fue traída por voluntad humana? No. Estás leyendo otro. Estás leyendo, creo que es segunda de Pedro. A ver. Estás en segunda de Pedro. Lee un poquito antes de eso. Ya, a ver. Aquí sale partícipes de la naturaleza divina. 3, 4, 5, 6. ¿Ubica? Ajá, a ver, muéstramelo. Pero ahorita te lo muestro. Aquí. Ahí dice segunda, ¿no ves? San Léelo. Pedro Apóstol. Ajá, lee un poquito antes de eso. Ojea, o sea, dale una vuelta a tus páginas. Para el otro lado. Para el otro lado. Para la ¿Para el otro izquierda. lado? Ah, ya. Ahí. Ajá, y ahí buscarle el versículo 23, en la parte izquierda. Ya. Ya, ahora sí. Siendo renacidos, Sí. siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué pensás que se refiere cuando dice por la palabra de Dios? Pues, de siendo renacidos, no de siempre. Sino de... Dice que nacimos de nuevo por la palabra de Dios. ¿Será No que, sabía. te hago una pregunta, ¿será que solamente nacemos de nuevo leyéndola toda la palabra de Dios? No. No, porque no la hemos leído toda a muchas personas, ¿no? ¿A qué pensás que se Claro. refiere? Mira, léelo el versículo 25, un poquito más abajo. Más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué más? Y esta es la palabra que por el Evangelio os fue anunciada, os ha sido anunciada. El Esa Evangelio. es la palabra de Dios. Es el Evangelio. El O sea que, Evangelio, sí. exacto, o sea que es la narración de los eventos históricos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús que nos revelan su gloria. Es gracias a esa narración que por el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento y despierta la fe. Es gracias a ese nuevo nacimiento que creemos. Es gracias a que por medio de la predicación del Evangelio nosotros escuchamos el Evangelio, nos confrontó el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos, y eso ocurre por medio de la palabra de Dios. Por eso es que se dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para ir concluyendo, busca primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Está un poco más a la derecha. Primera de Juan 5, 5. Primera de Juan 5, 5. Sí. Primera de Juan 5, 5.
Ya, ¿quién es el que vence al mundo? Sí, ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. con eso terminamos. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Por qué terminamos acá? Porque quiero terminar con unas preguntas. Y creo que básicamente esta pregunta es para todos los que vayan a ver este video, ¿no? Porque lo vamos a grabar. Eh, y son preguntas que yo igual me hago, ¿no? Y es más o menos como que, ¿cómo ha sido tu vida desde que naciste de nuevo? ¿Cómo ha sido tu vida desde que vos considerás de nuevo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque es bueno que nosotros podamos examinarnos y decir, a ver, si yo digo que yo nací de nuevo en tal época, cuando tal persona me predicó o cuando yo asistí a este grupo, cuando fui este día a la iglesia, ¿cómo ha sido mi vida después de ese momento? ¿No? De cómo yo me diferenciaba o qué estilo de vida ahora llevo que antes no llevaba, qué es lo que ahora espiritualmente me diferencia. Ahora tengo un deseo por conocer a Dios, quizás antes no. Ahora trato de santificarme, antes no lo hacía. Antes yo veía pornografía, ahora trato de ya no hacerlo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida después de que naciste de nuevo? Otra pregunta para hacernos. ¿Hemos experimentado un cambio radical y profundo? O sea, es algo interesante, ¿no? Porque si vos decís que has nacido de nuevo y este nacer de nuevo implica un cambio radical, entonces, ¿has cambiado radical? ¿Has cambiado profundamente? Entonces, son varias cosas para ir preguntándonos. ¿Cuál era la primera pregunta, Pablo? La primera pregunta es, te la voy a anotar acá en el chat. Ya, por favor. ¿Cómo ha sido tu vida desde que naciste de nuevo? ¿Experimentaste un cambio radical y profundo? Son preguntas para que nosotros nos hagamos, ¿no? Y para que obviamente meditemos en cada una de ellas. Y, ¿por qué digo esto? Porque el nuevo nacimiento es un cambio radical y es necesario. Es efectuado y es otorgado por Dios para que por medio de la fe podamos abrazar de forma consciente, con conocimiento bíblico, a la persona de Jesús como el único Señor, Salvador, como el tesoro de nuestras vidas, como lo muestra Efesios. Entonces, a la luz de estas cosas, examinemos nuestras vidas a la luz de la verdad que te acabo de decir. Examinemos nuestras vidas a la luz de la verdad que plasma la Biblia. Incluso analicemos nuestra vida a la luz de lo que hemos analizado en toda la carta de Efesios. ¿No será que estamos viviendo como hombres y mujeres que han nacido de Dios? ¿Será que estamos viviendo como mujeres o como hombres que viven para el Evangelio, que quieren vivir para la gloria de Dios, o que viven agradando a Dios? Personas que vencen al mundo. ¿Será que nosotros vencemos al mundo o el mundo nos vence todo el tiempo? Y aquí, en lo último que estábamos leyendo, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Dios? Entonces, creer en el Hijo de Dios nos va a ayudar a superar la tentación. Creer en el Hijo de Dios nos va a ayudar a sobrepasar eso que nos está atajando para continuar creciendo y madurando y pareciéndonos y buscar nuestro proceso de transformación en el que nos parecemos cada vez más a Jesús. Entonces son preguntas para analizar nuestra vida, son preguntas para meditar, ¿no?, en todo esto que hemos aprendido hoy día, porque estoy seguro que son hartos temas, pero son varios puntos que hemos tocado que te los voy a pasar para que lo tengas ahí para leer, pero como recomendación y es un consejo más que todo, ¿no? Leamos nuestra Biblia, leámosla, ¿no? Empecemos leyendo el libro de Juan, o Primera de Juan. Primera de Juan es un libro excelente, tiene 5 capítulos si no me equivoco,
y estoy seguro que cada uno de esos capítulos plasma el Evangelio de una forma muy sintetizada, muy resumida, muy amplia a la vez. O sea, mi consejo es ese, ¿no? Empezar leyendo Primera de Juan y anotá, así léete un capítulo por día y anotá cada cosa que Primera de Juan tenga para enseñarte, ¿no? Y hacerle preguntas a la Biblia. Ponele, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dice palabra de Dios? ¿A qué se refiere, no? Todas y cada una de esas cosas, anotarlas, me las preguntás, nos sentamos juntos, las analizamos y la idea es que continuemos creciendo. Déjame decirte que yo empecé así. Yo empecé con una Biblia, anotando, rayándola la Biblia, haciéndole preguntas, preguntándole a mi líder, buscando ayuda, buscando consejo. Pero entendí primero que nada este tema, ¿no? Del nuevo nacimiento y por qué es tan importante que hayamos pasado por todos los demás temas, el tema del arrepentimiento y el tema de la fe, cuando nosotros lo vemos a la luz de esto, pucha, es wow, digamos, ¿no? Y obviamente, este tema en realidad consta de dos partes. Esta es la primera parte del nuevo nacimiento. Ya en la segunda parte vamos a ser un poco más prácticos y vamos a empezar a ver ejemplos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de cuál es el proceso, ¿sí? Cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento. Y aquí te quiero dejar con una pregunta para que me la respondas cuando puedas. ¿Qué? Te lo voy a escribir aquí en el chat, ¿ya? Ya. ¿Qué sucede primero? ¿El creer la palabra de Dios, o sea, la fe, o la nueva vida que Dios nos concede? Así te lo puse. ¿Qué sucede primero? ¿El creer la palabra de Dios o la nueva vida que Dios nos concede? Y para responder a esta pregunta, quizás voy a la poder responder a esta pregunta a la luz de esto que hemos visto. Míralo el video después en YouTube. En una parte de esto, de hoy día que nos juntamos, yo dije la respuesta a esto. Pero la próxima vez que nos juntemos, vamos a tratar de responderla con ejemplos mucho más prácticos. Vamos a desglosar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner, vamos a desglosarlo completamente. Pero trata de responder la voz. ¿Sí? Amén. Amén. Buenísimo. ¿La respondo yo y te la digo por privado o Ajá, veamos personas? por privado. Por privado. A ver Ya. si los chicos la leen. A ver si los A ver, chicos miran el video. Y chicos, si miran este video, respondan a esta pregunta y me la responden por privado. Bien, querido Ian. Oremos pues antes de terminar. claro. Oramos. Ya. Bueno, Señor, gracias por este tiempo con Pablo, por poder enseñarnos más de ti, Señor, y aprender cada día, como te digo. Espero sigamos que Pablo siga así enseñándonos a nosotros y poder aprender cada día más y poder honrarte, Señor. Amén. Amén. Bien, querido Ian. Voy a dejar, a ver, de grabar como dejo aquí.